Bienvenidos a nuestra nueva temporada de Más Impacto Podcast. En esta temporada nuestros invitados estarán compartiendo cuáles fueron esos momentos difíciles y cómo los trascendieron. También nos compartirán cuáles han sido esos logros que gracias a Dios han alcanzado y lo mejor es que nos hablarán del camino que tuvieron que transitar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Miki y es un placer estar acá de nuevo con ustedes. Y como ya es costumbre, me acompaña mi esposa. No sé si me acompaña ella o yo la acompaño. El chiste es que estamos aquí juntos y estamos para disfrutar, para tener conversaciones ricas, conversaciones que puedan aportar para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Ese es nuestro deseo. Y pues, esposa, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, me siento muy contenta de estar otra semana aquí con ustedes. La verdad es que para nosotros es un privilegio pasar estos tiempos con pastores, con amigos, con líderes. Y algo que me encanta es saber lo que Dios está haciendo en las diferentes iglesias y en su iglesia en general. Es algo muy padre y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Así El día es. de hoy nos acompaña un pastor que hemos aprendido mucho de él. Tuvimos la oportunidad de conocerlo mientras mi esposo estaba estudiando teología y creo que coincidimos en algunos viajes y lo escuchábamos porque lo invitaban a compartir y creo que siempre es un privilegio escucharlo y escuchar lo que Dios está haciendo allá en Saltillo. Y bienvenido, pastor. Hoy nos acompaña el pastor Antonio Escobedo. Bienvenido, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Mike y Mayan, muchas gracias por invitarme a este podcast. Estoy muy agradecido con Dios por sus vidas y de verdad es un privilegio para mí estar aquí con ustedes hoy. Gracias, Muchas pastor. La verdad es gracias. que estamos muy contentos de que hayamos podido coordinar la agenda y que Sí. podamos coincidir. Y pues, pastor, platíquenos un poquito en dónde está pastoreando, cuántos años tiene, pónganos un poquito en contexto, porque conocemos algo de usted, pero para que las personas que tal vez es la primera vez que lo escuchan puedan saber un poquito más de su familia, de su trayectoria en el ministerio. No sé si nos pueda poner Un en contexto un contexto. poco. Ok, bueno, mi nombre completo es Luis Antonio Escobedo Ponce. Eh, yo tengo 45 años de edad. Estoy casado tenemos 18 años de casados con mi esposa Berenice Nortrup, hija del hermano Marcos Nortrup y la hermana Magdalena Laborico. Y bueno, pues nacimos aquí en Saltillo. Bueno, mi esposa nació en Nueva Rosita, Coahuila. Yo nací aquí en Saltillo y bueno, pues, ¿qué les podría decir? Algún contexto de mi vida sería que soy ingeniero mecánico. Me gradué en el 2000, en el año 2000 de ingeniería mecánica aquí del Tecnológico de Saltillo. Estuve trabajando un tiempo y luego como ingeniero. Luego mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de irnos al Ozark Christian College, a Joplin, Missouri, y ahí hicimos la carrera de teología. Eh, bueno, pues por gracia y misericordia del Señor regresamos a Saltillo y ahorita tenemos ya más de 10 años establecidos en Rancho Altamira. En la Iglesia de Cristo, Rancho Altamira, muchos lo conocen. Este, y estamos ahí pastoreando, ahí nos congregamos con la iglesia. Este, y bueno, pues seguimos adelante confiando en el Señor y pues eso es algo que les podría decir, un poquito del contexto. Les digo, yo tengo, predicando la palabra, predicando, tengo aproximadamente unos 24 años predicando la Ok, palabra. ok. Wow. Pastoreando, tenemos aproximadamente unos 18 años pastoreando. Oh, wow. Wow. Es un buen tiempo, ¿eh? Sí. Pastor, pero antes de estar, de estar en el Rancho Altamira, entiendo que se fueron a estudiar a Estados Unidos, ¿cierto? Así es, estuvimos en Joplin, Missouri, en Ozark Christian College. Estuvimos ahí 4 años aproximadamente. De ahí todo indicaba que había que regresar. De hecho, mientras estábamos allá, o más bien,
la manera en que nos fuimos nosotros fue de una manera sobrenatural. El Señor abrió las puertas, puso los medios de una manera increíble, como hasta ahora lo ha hecho, como hasta el día de hoy. O sea, no hay una manera o no tengo un recuerdo que diga que yo pueda decir que yo provoqué o yo propicié Claro. o sea, yo Sí. realmente en todo este tiempo el yo no cabe. Todo lo ha hecho él, todo lo ha hecho él. Entonces, de una manera sobrenatural, pudimos ir a Estados Unidos, este, nos ofrecieron una beca del 100% Wow. y Wow. estuvimos ahí, o sea, como siempre lo hace el Señor, vamos. Entonces, eh, estuvimos ahí ese tiempo y Ver y yo en todo lo que veíamos allá, decíamos, oye, si lo pudiéramos llevar para México. Sí. O veíamos cierta infraestructura y decíamos, híjole, si pudiéramos estar allá, si esto lo pudiéramos llevar allá a México. Estas ideas, o sea, nunca nos despegamos y la manera en que nos fuimos fue muy del Señor, porque yo tenía un trabajo muy redituable como ingeniero. Claro. Tenía un trabajo muy estable. Acababa de comprar mi casa, la primera casita que tuvimos, Bere y yo. Este, y Bere es licenciada en mercadotecnia. Ok. Y Bere trabajando y los dos produciendo. Y el Señor nos lleva, o más bien por esa convicción y ese convencimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, tomamos la decisión de decir, bueno, ¿sabes qué? Nos vamos. De hecho, cuando yo renuncio a mi trabajo, mis jefes de la empresa no podían creerlo porque decían, Antonio, pero ¿qué te falta? Y le decía, no, lo que Ajá. pasa es que de hecho uno de mis jefes o de los principales era un norteamericano que conocía algo de la palabra, que estaba muy familiarizado con el Evangelio, y él me ofrecía más, dice, oye, te ofrecemos más, te pagamos más. Le digo, mira, este es un llamado Claro. y tú sabes que en esto, y no hay un, no hay un, no hay negociación en esto. Sí, Dios claro. llamó y así que pues me voy. Y él dijo, bueno, ¿sabes qué? Eso me impresionó porque él dijo, bueno, contra eso no puedo competir. Y Ya. me dijo que nos dejaba las puertas abiertas, todo eso. Y bueno, fuimos y luego no nos fuimos por necesidad, es lo que quiero decir, lo digo con todo respeto. No nos Entiendo. fuimos por necesidad, o sea, nos fuimos por llamado. Creo que yo, particularmente Ver y yo en nuestra vida, necesitábamos ese parteaguas, como dejar eso e ir a Estados Unidos. Y nos fuimos recién casados, de hecho, que fue una de yo creo, de los mejores regalos que tuvimos, es comenzar nuestro matrimonio lejos de mis papás y de los papás de Ver, así que Sí. solitos. Así Sí. que, bueno, terminamos y los ancianos de la iglesia donde estuvimos laborando en esos 4 años, que estuvimos ahí como de campo, este, uno de ellos, sobre todo el hermano Clifford Word, nos decía, oye muchachos, no han considerado regresar a Saltillo. Y nosotros, claro que sí, sí queremos regresar Ujú. a Saltillo. Entonces terminamos, nos regresamos a Saltillo y comenzamos a trabajar acá Súper. en Saltillo. Wow. Súper bien. Sí. Me gustó escuchar esto, pastor, porque nunca habíamos tenido la oportunidad de No. sentarnos a platicar y fíjese en dónde venimos a platicar de esto, ¿no? Gracias a Dios. Pastor, entiendo que estaba en una posición estable antes de irse a Estados Unidos, ¿cierto? Así es. Ya estaban casados, buen trabajo, por ahí había casita. Pareciera que tenía lo que muchas personas buscan, ¿no? Una estabilidad, buen trabajo, casa, esposa, y hay ese llamado. ¿Cómo fue esto? ¿No hubo un poquito a lo mejor usted dice, no había negociación, pero no hubo un momento en el que usted y el Señor estuvieron ahí como que en el estira y el afloja? ¿O cómo fue esto cuando usted recibe ese llamado? ¿O Mira, ustedes? fíjense, lo digo, Berenice viene de una familia. Bere es la tercera generación de cristianos, y no solamente cristianos, sino de siervos. Ok, Sus abuelitos misioneros, sus abuelitos por parte de su mamá también
ancianos, anciano, el hermano Lázaro Laborico, ahí en la iglesia del 6 en Nueva Rosita, Coahuila, los abuelitos de Bere, misioneros de Estados Unidos a México, y luego los papás de Bere, siervos, evangelistas, predicadores de la palabra, y luego Berenice. En el caso mío, mi abuelito era perseguidor de la iglesia en Zacatecas, mi abuelito Aurelio de Escobedo, después, a través de la vida del hermano Antonio Medina, se convierte a Cristo. Oh, wow. El hermano Antonio Medina recomienda a mi abuelo, el hermano Randy, que es el abuelito de Bere, para ver a Saltillo, vienen a Saltillo, y aquí se establecen, mi papá tenía creo que 6 años de edad cuando llegó a Saltillo y conoció a mi suegro, que no sabe uno quién va a ser ¿Sí? pariente de quién. Sí. Entonces, bueno, a lo que voy, bueno, mis papás crecen en cierta manera. Bueno, cuando mi mamá se embaraza, mi mamá tiene problemas para embarazarse y pierde dos niños antes de tenerme a mí. Mi mamá padeció de una enfermedad o un trastorno en la matriz infantil, algo así. Y no podía tener bebés. Los embaraza el tercero, que era yo. Mi mamá le dice al señor que, le dice, ¿sabes qué? Mira, señor, si este bebé se logra, te lo regalo, es tuyo. Va. Uy. Entonces, hermano, dejen decirles esto. Yo no sabía esto hasta ya grande, ¿eh? Yo no Ok. supe esto. Déjenme decirles cómo era la cuestión. Yo realmente desde niño tuve esa cuestión de, de hacer algo para Dios, vamos, de Ya. servirlo, ¿no? Sí. No sabía cómo, era un niño, no sabía qué, no sabía nada, pero déjenme decirles esto, cuando yo tenía 6 años de edad, mis papás, no sé, me mandaron al campamento de Sandia, Chico, Nuevo León. Al familiar. Pero mis papás no fueron, me mandaron solito de 6 años y me encargaron, déjenme decirles esto, me encargaron con un jovencito en ese tiempo que era el hermano Rubén Sánchez, que es el hermano Ok. Rubén Sánchez, pero en ese tiempo él era un joven, no sé, él tendría a lo mejor unos 14 años, yo tenía 6 años, él a lo mejor 14, 15, y total, lo que voy es que me mandan con él al campamento y yo me acuerdo que el último día del campamento de Sandia o de los campamentos que pude ir de niño, hacían el llamamiento. Siempre iba IBN, Sí. Instituto Bíblico Sí. Nacional, siempre iba al campamento de Sandia y al final, el viernes, hacían el llamado a servir al Señor, ¿no? El viernes en la noche. Y de verdad, muchachos, Mike, Mayan, a mí me daba tanto miedo el viernes. No sabía qué era lo que pasaba, porque cuando ellos hacían el llamado, o sea, yo sentía, de verdad, yo sentía y yo sabía que yo debía pasar. Ok. Pero era un niño de 6, 7, 8, 9 años. Y yo decía, es que si paso, o sea, no entendía, pero yo sabía que era para servir al Señor. Este, pero yo no sabía cuál era el proceso, porque yo pensaba que si Así pasaba, es. de ahí me iban a llevar a Querétaro y ya nunca más iba a ver a mis papás, ¿me explico? Entonces yo decía, es que ya no voy a ver a mis papás y yo extraño a mis papás. Entonces, desde niño, ¿no? Viene esta cuestión del llamamiento ya más grande. Y yo me acuerdo que un día en un congreso de los Promise Keepers, que fue aquí en el Reino Unido, traía una lucha tan fuerte, estaba estudiando ingeniería y traía una lucha tan fuerte. Y yo decía, Señor, ¿quieres que sea ingeniero o quieres que sea misionero? Sí. Digo, a mí la cuestión de ser misionero en ese tiempo para mí era como lo máximo, ¿no? Era como, son los héroes Sí. de la iglesia, los misioneros. Era la meta. Y Sí. sí, era como que, wow, ser misionero. Y de hecho quiero decirles que un día renuncié a todo. Este,
y, y me iba a ir, me iba a ir de misionero. Dejé la ingeniería, dejé todo y me iba a ir de misionero a Guinea Ecuatorial, a Ok, África. Guinea ok. Ecuatorial porque ya hablaban español, ¿no? A la Guinea Ecuatorial. Y de hecho, dejé todo, me monté al avión y me fui. A España, estuve 30 días en España. Les estoy resumiendo así todo esto. Claro. Estuve Sí, 30 días en España, no pude pasar a la Guinea Ecuatorial y me tuve que regresar, pero cuando yo me fui al aeropuerto, yo dije todo. Yo pensé que nunca más iba a volver. Dije, bueno, señor, yo me voy. Y me fui llorando en el avión y decía, señor, pues me voy en tus manos, yo no sé qué voy a encontrar allá. Ya había contactado a alguien allá, etcétera, etcétera. Bueno, pues a los 30 días estaba de regreso aquí en Saltillo. Dije, bueno, pues sabes qué, señor, yo fui. Tú no me así abriste es. las Sí. puertas, señor, pero yo me entregué totalmente, yo renuncié a todo. Entonces, por consejo de mis padres, me dijeron, oye, pues métete, termina la carrera, hombre, mientras el Señor te dice qué vas a hacer. Ah, pues está Claro. bien. Claro. Me puse a estudiar, pero para esto ya empecé a predicar en las cárceles, en el penal del Ok. estado de Coahuila, empecé a predicar en los rancho, empecé a compartir la palabra mientras estaba estudiando, empecé a trabajar, ya no podía ir a los congresos, ya no podía ir a las Corejú, ya Ujú. no podía ir a ningún lado porque estaba trabajando, pero sin embargo, muchachos, el dinero que agarraba le patrocinaba los congresos a chavitos de la iglesia. Órale. Oye, es que Ok. no tengo dinero, pero no, hombre, mira, ¿sabes qué? Yo te lo pago. Yo tampoco tengo, Toño, no, sobre ve. Y se iban los chavos, les compraba, no sé, comida. Yo no podía estar en las juntas de jóvenes, pero les daba dinero para que se compraran comida. O sea, que yo quería estar siempre involucradito de una u otra manera. Hasta que, hasta que hablo con mi mamá y le digo, mamá, ¿qué onda? O sea, fíjate que tengo esto y mamá empieza a llorar, ya sabes, ¿no? Empezó a llorar y ya me platica la historia, es que yo te entregué al Señor cuando estaba aquí en Ok. mi mente. Y yo, mamá, ¿por qué no me dices? Estoy luchando con esto. Sí, yo creo que sí, me hubiera dicho, tú eres del Señor, y punto. Yo te entregué al Señor, yo desde un principio, a lo mejor hubieran cambiado cosas, o no sé, realmente, pues, pasaron así porque yo soy soberano, pero así fue, muchachos. Salud, realmente estoy resumiendo así Claro. Sí. en Sí. poquito tiempo eso. Pues Wow. la verdad es que el escuchar todo esto toma sentido en muchas cosas para los que le conocemos, pastor, y me hace pensar, ¿no? Que realmente, a pesar de que haya un llamado, siempre hay una lucha al momento de tomar esa decisión, ¿no? Porque a veces hace falta un poquito más de claridad en nosotros mismos como hombres o como personas, ok, Señor, sí, pero ¿para dónde, no? Y el hecho de tomar decisiones, yo creo que Dios nos va marcando, ¿no? Así como lo hacía con Pablo, no es por aquí y nos va marcando el rumbo, ¿no? Pastor, Así es, nos así es. compartía que tiene aproximadamente 18 años, ¿cierto? Ya pastoreando en el rancho de Altamira, ¿correcto? No, tengo 18 años pastoreando en total. Ok, Hay tres iglesias que comenzamos, por así decirlo, de las cuales la segunda, la segunda fracasó totalmente. ok, Entonces, era un castillo de naipes, lo que yo estaba edificando. Este, y nada más faltó que un soplidito para que se cayera todo. ok. Y bueno, pues también fue una época muy dolorosa, pero de muchísimo aprendizaje. Entonces, Ok, me gustaría Sí. profundizar un poquito en eso, pastor. No sé, me comenta que fue como un castillo de naipes, ¿no? así es, así es. Pues es algo bien frágil, o sea, me llamó mucho la atención que lo haya comparado con un castillo de naipes porque tal cual son Sí. barajitas ahí que en un soplidito y Se caen, caen. ¿no? ¿Esto en dónde fue, pastor? ¿O cómo fue que sucedió esto? ¿Estaba igual en Saltillo? ¿O por qué considera que fue esto de esa manera? Bueno, en esta cuestión, considerando la vida del apóstol Pablo exponiéndose y abriéndose, realmente a mí no me da vergüenza, ni tengo empacho, por así decirlo, en platicar lo que me ha pasado,
porque todo ha sido aprendizaje de parte del Señor y ha sido de una manera muy tierna, dolorosa, pero llena de misericordia para mi vida. Entonces, cuando yo regreso a los Estados Unidos, de hecho, cuando estuve trabajando allá en la iglesia que Dios me permitió trabajar, este, es una mega iglesia donde yo estuve trabajando. Entonces, eh, todo lo que yo aprendí, absorbí ahí, tremendo, ¿no? Este, muchas cosas buenas, muchas cosas que también hay que desechar, examinarlo todo, ¿verdad? Retener lo bueno y lo malo, pues Claro. simplemente hacerlo a un lado. Entonces, cuando yo vengo a Saltillo, venimos Ver y yo a Saltillo, empezamos a trabajar de una manera muy dinámica, súper, súper dinámica. Rentamos un local en el centro de Saltillo y empezamos no sé, de una manera u otra empezó a crecer esto. Ya para los 6 meses éramos 250 personas. Nosotros colocábamos Wow. Wow. como 300 sillas ya en Ok. el auditorio, en el local ese, este, como 250 más o menos, en 6 meses. Entonces había gente que yo no conocía mucho, pero el punto es de que yo estaba edificando Sí. bajo como yo creía que había que edificar. Realmente me brinqué todo el manual de edificación. Ok. Entonces, sí se veía muy padre, se veía, lo voy a decir de esta manera, yo creo que los hermanos pastores o líderes que vean esto lo van a entender. Se veía con estos ojos que miran apariencia. Mm, O sea, sí. esto mira Sí. la apariencia, pero los ojos del Señor miran otra cosa. Y sí se veía muy padre, ¿no? O sea, llámale como quieras, bien prendida, lo que tú quieras, mucha gente, gente que yo no conocía iba a la iglesia, solito. Empezó a crecer, crecer, crecer. Lo que sí yo apelaba mucho al carisma, a mi carisma para predicar, Ya. apelaba mucho a la organización, apelaba mucho a la estructura, hay que meter la estructura, apelaba mucho a ministerios, líder de este ministerio, líder de otro ministerio, y empezaba y juntas de líderes de ministerio, eh, y todo, lo digo por mí, todo eso se oye tan padrísimo y se ve a estos ojos, se ve muy bien. Y parece que está todo muy bien, que marcha muy bien, pero no, realmente no. De verdad, casi de un día para otro se esfumó todo. Ok. Empezó a haber muchos problemas. eh, Empezó a haber muchos incendios, uno aquí y acá en la iglesia, y tratando de apagar todos los incendios. Empezó a haber problemas entre el liderazgo y ¡paz! Se acabó. Sí. Nos quedamos cerca de 50 personas. Este, eh, en ese tiempo fue muy, muy doloroso. Yo decía, es que es como perder un hijo. Me duele tanto que la iglesia se dividió, no solamente en dos, como en cuatro. O sea, se dividió. Ok. Y yo todo traumado, ya no quería ir a las juntas porque eran muchos problemas, muchas broncas. Este, Me dolía tanto porque era mi iglesia, Mm, sí. era mi iglesia. Entonces a mí me había costado mucho, a mí. Pero un día me di cuenta, hermano, que yo no tengo heridas en las manos, Ya. que no es mi iglesia. Entonces, nos fuimos, en ese tiempo conocí un mentor, conocí una persona que me impactó mucho la palabra que traía, una palabra bien centrada en el Señor Jesucristo y me impactó de una manera tremenda el Espíritu Santo y la palabra. eh, Paz. Y yo empecé a tener una relación con él. Yo creo que es muy necesario el mentoreo y él empezó a ser un mentor en mi vida Sí. y me empecé a equivocar menos, ¿no? Aprendí de él, aprendí de la palabra que compartía, aprendí
de los aciertos que él tuvo ministerialmente hablando. También aprendí de los errores que ministerialmente este mentor, que es el pastor Neftalí Rivera, me enseñaba, veía también cómo se equivocaba y cómo corregía él mismo, ¿verdad? O sea, una persona que me ha ayudado mucho hasta el día de hoy. Entonces, ah, él me permitió, y después de ser un grupo bien grande, nos fuimos un grupo como de 45, 50 personas al local de él y nos lo prestó. Dijo, úsenlo. Yo tengo el culto en la mañana, Toño, y ustedes tengan en la tarde y úsenlo. Sin pagar renta, sin pagar nada, o sea, por puro amor. Él sabía que venía de un golpe muy fuerte y yo, ¿verdad? Eh, y ahí es cuando empieza una restauración en mi vida, más o menos como de 1 año y medio, y de un verdadero aprendizaje, porque me tuve que humillar. Yo pensé que me las sabía todas. Venía de un colegio muy cotizado que tiene un renombre en el movimiento de restauración, en las iglesias de Cristo cristianas. Entonces, yo pensaba que sabía. Y sí sabía, pero el problema es que había mucha soberbia y mucho orgullo. Y yo pensaba que sabía. Y el Señor dice, pues no sabes nada. O sea, como le dijeron a Job, Job, tú no sabes nada, lo que tienes es pura soberbia. Entonces, ahora sí como Job, bien golpeadísimo y decir, perdóname, Señor, que ahora me aborrezco. Ahora me Ya. aborrezco y entonces, de ahí de ahí ya hubo esa transición a Rancho Altamira. Por una u otra razones, mi suegro habla con nosotros y dice, ¿saben qué? Yo estoy en Iglepaz, ¿por qué no se van a Rancho Altamira? Hablo con la iglesia, nos vamos a Rancho Altamira y creo que nos vamos unas 15 personas, a lo mucho, a Rancho Altamira. O sea, se iba reduciendo el grupo y Sí. prácticamente empezamos nuevamente en Rancho Altamira. Empezamos a pintar el rancho, a restaurarlo, a hacerle arreglos y a ponerlo un poquito más bonito, a darle más vida al rancho. Pero no era eso, era más que nada la vida de Cristo y en la gente. Entonces, yo aprendí en ese tiempo de dolor que para que la iglesia de Cristo crezca, primero Cristo tiene que crecer en la iglesia. Ya. Sí, muy bueno. Sí, Entonces, buenísimo. Buenísimo. pues, ahora en Rancho Muchísimo. también tenemos cerca de como del 2010, 11. Tendremos unos 12 años en Rancho Comida, ahí Ok. congregándonos. Súper bien. Wow. Pues suena, lo platicamos en unos minutos, pero son años, son lágrimas, es tiempo, Sí, es caídas. Pastor, pues gracias por compartir y Sí. abrir su corazón de esta manera. A veces podemos hablar de los logros, de los éxitos que tenemos y no es tan fácil hablar de esos momentos complicados, ¿no? De esas caídas, de esos momentos vulnerables, de esos aprendizajes. No sé si nos pueda, desde su punto de vista, Pastor, ¿cuál considera que fue el asunto clave para que haya sucedido esto en la iglesia que nos comenta, ¿no? Que se vino abajo? ¿Cuál considera usted que fue por ahí como el factor importante para que esto no funcionara de la mejor manera? mira, yo creo, lo tengo tan claro, Miguel y Mayan, lo tengo tan claro. Es muy difícil sostener una organización eclesiástica. Fíjate cómo lo digo, organización eclesiástica. No estoy hablando de un ministerio, no estoy hablando de un colegio bíblico, de una universidad bíblica, estoy hablando de la iglesia. Y Sí, es muy complicado sostener, sostener la iglesia como una organización, porque la iglesia no es una organización. Yo lo ok, entendí a golpes y raspones, como no tienes idea, tan dolorosos. La iglesia no es una organización, es un organismo vivo. sí, sí, de Y acuerdo. ese organismo vivo tiene una cabeza. Y el pastor Toño no es la cabeza de la iglesia que se congrega en Rancho Altamira, es Cristo, es la cabeza. Sí, Entonces, Claro. este,
Hay, hay un ejemplo. Una vez leí esta historia, no me acuerdo dónde, si la leí en secciones o dónde la leí. eh, Dice que unos novios estaban muy enamorados, y el novio le dice a la novia, ¿verdad? Mira, me tengo que ir a la guerra, pero te prometo que todos los días te voy a escribir. Y se despiden muy dolorosamente, ¿verdad? Porque se van a dejar de ver mucho tiempo. Y se va el novio, y todos los días el novio le escribía. Todos los días el novio le escribía cartas, todos los días el novio le escribía cartas. Y resulta que el novio llega un año y medio después, o al año, año y medio después, y la encuentra casada con el cartero, hermano. O ¡Oh, sea, wow! se enamoró del ¡Órale! cartero. Esto la visitaba todos los días. Ok. Bueno, Claro. ¿qué quiero decir con esto? Que muchas veces la iglesia se enamora del mensajero, bro. Sí, Sí. Mala cosa, mal. Y de hecho el mensajero quiere que la iglesia se enamore sí. de este mensajerillo, ¿verdad? Que me honren, que me digan, que me carguen la Biblia, que me contesten el teléfono, que nada que ver con la vida de Cristo. Entonces, Ujú. a lo que voy es que si la iglesia, cualquiera, se maneja como una organización empresarial, va a ser muy, muy difícil de llevar. Ok. Porque la iglesia no es un negocio. La iglesia es un organismo vivo y tiene una cabeza, es Cristo. Ujú. Entonces, eh, yo he aprendido que Toño, aunque tengo el oficio pastoral, no dejo de ser miembro de ese precioso cuerpo, pero yo no soy Claro. Claro. cabeza. Entonces he Así es. llegado al punto, muchachos, de decirle a la iglesia, es que no me pregunte a mí qué hacer. Obviamente, como pastor, pues viene alguien y me da un consejo, yo le digo lo que la cabeza quiere, ¿verdad? A través de la palabra, lo que Cristo quiere para las vidas. Pero muchas veces yo le he dicho a la iglesia, le digo, hermano, no sea dependiente del mensajero. Entonces, ¿cuándo ha visto que un miembro del cuerpo le pida permiso a otro miembro del cuerpo o le pregunte qué hacer? Ujú. Pues pregúntele a la cabeza. Yo Sí. no soy la cabeza. Así es. Entonces, Sí. se oye muy fuerte porque lo digo en mi persona, el sistema moderno o contemporáneo de las iglesias, eso está muy diluido, voy a decirlo de esa manera. Y para mis amados pastores o líderes de las iglesias, ancianos inclusive, que batallan mucho, que se les hace tan pesado el ministerio, cuando dejas que Cristo pastoree, el pastoreo es uno de los oficios más dulces, ligeros y deliciosos que puedes tener. Wow. Cuando Ok. dejas que Él sea. Porque si yo lo voy a querer llevar a la manera que normalmente se lleva, me voy a andar infartando, me va a estar dando diabetes, presión alta, hernias yetales por el estrés. La familia va a haber repercusiones muy fuertes en la familia, en la esposa, en los hijos, al grado de que no van a querer nada con la iglesia, ni con el Claro. ministerio, y muchas veces con el Señor. Y todo por razón de no conocer, pues lo voy a decir así, y no me voy a cansar de decirlo, el diseño de cómo se hacen las cosas. Entonces, este, lo voy a decir así, el ministerio es un oficio, o el ministerio pastoral es uno de los oficios ahora, porque si tú me preguntas hace 12, 13 años, no, hermano, fueron tragos amargos, dolorosos, no podía dormir. Es más, no, me decían, oye, pastor, queremos tener una junta. No, hermano, y yo me ponía a temblar, decía, no, es que ya no quiero tener juntas porque son broncas y broncas y problemas y problemas. Entonces,
Prácticamente, pues eso, el Señor fue llevándome a través de sus procesos, a través del mentoreo también, eh, eh, Claro. todo esto. Entonces, ahora he aprendido que el que añade a la iglesia, y lo digo con vergüenza, muy teólogo y muy licenciado en teología y lo que quieras, pero que parte de que el Espíritu Santo añade a la iglesia los que han de ser salvos, no entendí. Y Él es el Ujú. que añade. Yo nada más predico la palabra y si la gente quiere venir, pues que la añada, ¿verdad? Él es el que salva. A mí no me... Claro. Yo no morí Sí, por la gente. De hecho, yo lo he dicho desde el púlpito, hermanos, yo no los amo tanto como el Señor nos ama. Sí, 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 totalmente de acuerdo. claro. Pastor, tengo un poco de Ujú, inquietud. Estoy totalmente de acuerdo en esto, sí, ¿no? De hecho, se me viene a la mente el versículo, ¿no? Que habla de que Apolos regó o Pablo plantó, y como se la compartían la chamba, ¿no? Yo planté y Apolos regó. Y el que da el crecimiento es Dios, ¿no? Así es. ujú, Ok, me nace un poco de inquietud y quiero preguntarle cuál es su experiencia humanamente dentro de la administración de la iglesia, por ponerle alguna sí, forma o algún nombre a las actividades que llevamos de coordinar, ¿cómo poder empatar o qué papel juega en su experiencia y ahorita en el ministerio en donde usted está? ¿Cómo logra empatar esta idea es totalmente la dependencia de Cristo, pero cómo logra coordinar todo lo demás? Porque claro. honestamente no logro así como que verlo, ok, ¿cómo puedo entonces llevar a cabo toda la gestión de cosas que humanamente se tienen que hacer? ¿Cómo puedo hacer a lo mejor un programa? Incluso el hecho de, no sé si usted piense como en el hecho de a lo mejor planificar proyectar, perdón, platicar con el equipo. ¿Cómo logra tener como Balance. este balance o esta sintonía? ¿Cuál es su experiencia respecto a eso, pastor? Bueno, voy a poner un ejemplo así. Vamos a hablar, por ejemplo, de la Concentración Nacional de Varones, de la CUNALVA. Decir, bueno, Sí, y, por ejemplo, la CUNALVA, ¿qué tiene que ver con todo esto? Bueno, desde un inicio, o vamos a decirlo así, desde que la iglesia local, la IDC, ahí en Rancho Altamira, toma la Concentración Nacional de Varones, el fin es tomar esa plataforma para predicar a Cristo. O sea, eso es. Ese es el así punto. es. O sea, no vamos a hacer una actividad en la cual no se ha glorificado el Señor. Sí, Sí, Eh, en la reunión de jóvenes, lo mismo. Al pastor de jóvenes, a Daniel Rodríguez, y a su esposa Gaby Nuncio, eh, igual es lo mismo. No son las actividades, es predicar a Cristo. Lo que transforma la vida del muchacho, del joven, es Cristo. Lo que transforma la vida del varón es Cristo. Entonces, si para eso vamos a usar algún, alguna actividad o algún evento, que sea glorificado Cristo en ese evento. cierto. que Entonces, yo creo que ese es el balance. De lo demás, el Señor se encarga. De lo demás, el Señor se encarga. Pero yo tengo que estar muy bien enfocado en que el Señor sea predicado. Digo, tengo muy claro esto, muchachos, y podemos tener una actividad religiosa y bíblica. Ujú. Eh, es más, voy a irme así al mero, eh, en escritura, yo puedo decir esto, o sea, y lo he dicho, lo dije en Cristología, eh, puedes predicar, voy a decirlo así, una Biblia sin Cristo es de verdad, porque la verdad no es la Biblia, es Cristo. Y la Biblia te habla de Cristo. Entonces, una predicación sin Cristo carece de verdad, aunque sea bíblica. Claro, Entonces, alguien me dijo una vez, dice, no, lo que pasa es que tú ya estás rayando en el fundamentalismo. Dijo, lo que pasa es que si no hablas de Cristo, porque Cristo es el factor de cambio, vamos a decirlo así. En Cristo, por Cristo, el Espíritu Santo es dado. O sea, yo no puedo tener acceso al Espíritu Santo si no es a través de la persona de Cristo. así es. Yo no puedo tener acceso al Padre si no es por la persona de Cristo. Entonces, tiene que estar el Señor Jesús presente en lo que hagamos en la iglesia.
en lo que hagamos. Eso sí, personalmente, yo le llamo paja, le llamo tamo a todo aquello donde no Sí, está Cristo presente. Me refiero a, oye, vamos a tener no sé, X evento, vamos, X actividad. Y si no está predicándose Cristo en tal actividad, hermano, pues ahora sí que la edificación va a ser en vano, como dijo el Señor en sí, los Salmos. Entonces yo creo que ahí es donde yo personalmente encontré el balance de decir, así bueno, es. sí, es bueno, es necesario. Oye, vamos a hacer una fogata para los jóvenes, vamos a hacer un campamento, oye, sí, pero ¿cuál es el fin? Porque el fin no es el entretenimiento. Yo sé que viene Así la es. comunión, la coinonía unos con otros, se conocen muchachos u otras áreas, pero si Cristo no es predicado en vano, pues Ujú. Sí, Muy bien. me Creo, agrada. sí, lo que nos menciona creo que es algo que en otros podcasts hemos platicado también con los pastores, ¿no? De siempre tener nuestro fundamento, siempre recordar y nuestro Ujú. objetivo siempre es claro, ¿no? Independientemente de todo lo que pase alrededor de las formas, que se puedan hacer siempre el fundamento, en este caso, como lo menciona es Cristo. Y gracias, pastor, gracias por recordárnoslo, por incluso de una manera diferente poder expresarlo. Creo que me quedo con la metáfora del cartero, creo que muy bueno, es algo Sí. constantemente, lo voy a estar recordando, ¿no? Es muy bueno. Pastor, para terminar, hay otros pastores y otros líderes que nos están escuchando. Y a través de todo este tiempo que usted ya tiene, de estos 18 años, en las diferentes lugares donde Dios lo ha puesto, ¿cuál usted considera que es como la clave para permanecer? Porque ha pasado por varias cosas, ¿no? Usted ahorita no lo compartía, ¿no? Momentos difíciles, momentos, claro que de gozo y bonitos, pero ha habido de todo. ¿Cuál es la clave para permanecer en 18 años de ministerio? Bueno, yo creo que lo primero para muchos es que el Señor ha tenido tanta misericordia de mí, pero tanta misericordia que Él es el que me ha hecho permanecer, Él. Yo creo que yo hubiera aventado el arpa, hubiera colgado el arpa como el pueblo de Israel ahí en Babilonia, no, colgué el arpa junto a los ríos de Babilonia, ¿no? Este, él me ha hecho permanecer. Les voy a decir una cosa, Dios ha usado mucho a mi esposa, muchísimo ha usado a Sí. Berenice. N cantidad de veces, este, Bere ha sido un apoyo, uf, Bere es mi ayuda, de verdad, es la ayuda idónea que Dios dio, este, definitivamente. Dicen proverbios, Wow. ¿verdad? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? La pregunta, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pero también dice, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Entonces, cuando la mujer virtuosa es virtuosa porque Cristo está en ella, ¿verdad? Claro. Y el hombre de verdad es de verdad porque la verdad Cristo está en él. Entonces, cuando el Señor los une, surge algo de esa unión y es la sabiduría. Y la sabiduría es la que edifica. Entonces, en base Ujú. a esa sabiduría, hemos permanecido de verdad. Berenice ha jugado un papel muy, muy importante en mi vida. eh, Como mi amiga, primero como mi hermana en Cristo, porque no se me Sí. olvida nunca que antes de ser mi esposa es mi hermana en Cristo. Y muchas veces les voy a confesar, yo prefiero hablar con mi hermana en Cristo que con mi esposa. Le Ese es digo, buen tip, ¿eh? ¿con quién estoy hablando? ¿Con mi esposo o con mi hermana en Cristo? Me dice, con tu esposa. Digo, ay, mamá. Bueno, entonces, Bere ha sido un factor muy, muy importante en la vida ministerial, en mi vida matrimonial. Berenice ha sido una mujer muy, muy, muy de fe. Este, todo lo que tenemos lo he visto, Dios
muchas cosas o todo lo que tenemos, Dios se lo ha concedido a Bere. Son peticiones del corazón porque Bere es una mujer que se deleita completamente en su Señor. Entonces, eso nos ayuda a permanecer. Porque, por ejemplo, el primer año que estuvimos estudiando ya en Estados Unidos, yo ya me quería regresar. Y Bere me decía, no, es que nosotros venimos. Recuerda que el Señor nos trajo. Y si Él nos trajo, Él nos regresa. O sea, que no es que yo me bajo del tren y yo me... no. Y Bere ha sido un apoyo espiritual, sobrenatural en mi vida. En los fracasos que hemos tenido, a Bere le han dolido también. Pero Dios le ha dado una fortaleza increíble a esa mujer, en serio. Cuando ha habido esos tiempos dolorosos. Pero también yo sé que el Señor le concede cosas muy, 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 muy buenas a Bere, de las cuales yo soy beneficiado. Entonces, así es. Eso, lo otro es que, ahorita lo dijo Mayan, lo único que nos va a ayudar es permanecer en el Señor. Viste en el mero clavo, Mayan. Es la permanencia. O sea, de hecho, les voy a decir una cosa. A mis colaboradores pastores, el Señor no nos pide hacer otra cosa más que permanecer en Él. Es todo. No nos pide hacer programas que si permaneces en Él, Él los da. Pero no son mis ocurrencias, son de parte de Él. Actividades, Él las da, etcétera, lo que tú quieras, pero que no nazca de mí, sino que nazca del Señor. Correcto. Por permanecer en el Señor. Entonces, claro. Por mi permanencia en el Señor, de hecho, quiero, para terminar, pues simplemente leer un pasaje que claro. Sí, pasó. Una instrucción del apóstol Pablo, que está aquí en 1 Corintios 1:9. Y a esto yo le llamo el llamamiento más grande de todos. El llamamiento más grande de todos es para todos. También es para mí como pastor. Y esto es lo que muchas veces, yo creo que la base del fracaso es la falta de este pasaje. Yo creo que la falta de este pasaje, de vivirlo, es lo que ministerialmente nos lleva a fracaso. Miren lo que dice aquí. Okay. Y fiel es Dios, 1 Corintios 1:9, fiel es Dios. Así, fiel es Dios. Aunque yo sea infiel, Él permanece fiel. Dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados. La pregunta es, ¿llamados a qué? Y dice, a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Sí. Lo único que pide nuestro Dios, lo único que Él pide, no es que hagamos grandes iglesias, no es que tengamos grandes ministerios, no es que hagamos tal o cual cosa, no es que movamos a la iglesia, no. Él es el que lo hace, eso lo hace Él. Lo único que Dios me pide a mí como ministro y a toda la iglesia es atender a ese llamado, y el llamado es a tener comunión con Jesucristo. Eso es. Muy bien. Buenísimo. Sí, como esas son las añadiduras, ¿no? Pero hay un fundamento, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho creo que me encanta esta forma ya de cerrarlo. Podríamos dejarlo ahí porque para mí esto es clave, que todo lo que hagamos venga de Él, ¿no? Incluso es una certeza para nosotros, porque todo lo que vamos a hacer no es algo que se me ocurre, no es algo que yo creo que es correcto. Incluso muy buenas ideas, si no vienen instruidas por Dios, no lo sé. Creo que estamos fuera, ¿no? Entonces, creo que podemos descansar en esa fidelidad de Dios. Nos corresponde a nosotros buscarlo, ¿no? Pastor, muchísimas gracias. Creo que fue una excelente forma de cerrar. Gracias por abrir su corazón y mostrar un poquito de vulnerabilidad y entender, ¿no? También para nosotros que hay momentos en los que nos podemos caer y podemos agarrar un rumbo, a veces con buena intención podemos agarrar un rumbo diferente, pero algo que también me gustó mucho fue el compañerismo. El hecho de que haya alguien acompañándonos, creo que también es algo clave, lo cual pude ver en el testimonio que nos compartía. Gracias por decirlo, pastor. Le mandamos un fuerte abrazo. Gracias también a su esposa hermana, que nos lo presta un rato para estar acá conviviendo. Muchísimas gracias. Y también agradecemos a todos los que nos están acompañando en esta temporada. Esperamos que estas conversaciones que estamos teniendo con nuestros invitados, amigos, pastores y hermanos puedan edificar
edificar su vida. Pastor, muchísimas gracias. Gracias. Un fuerte abrazo y que Dios le bendiga. Gracias mucho. Dios me los bendiga. Les mando un abrazo. Un abrazo, pastor. Pues nos vemos la siguiente semana. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal, a que cheques todo el contenido, todos los demás episodios y que también puedes ponerle una campanita por ahí para las notificaciones para que te llegue cada semana lo que estamos subiendo. Nos vemos. Dios los bendiga. Bye, bye.